Doné mi casa a mi hija y ella me dijo, ahora eres inútil. Pero 5 días después. Siempre creí que el mayor orgullo de una madre es ver a su hija levantarse después de una caída. Cuando Claudia llegó a mi puerta, desesperada, con mi nieta en brazos, mi corazón solo quiso protegerlas. Pensé que darle mi casa era un acto de amor, de redención, de futuro. Pero 5 días después, me dijo que ya no servía para nada. Y si crees que esta historia termina con una madre humillada, estás muy equivocado. Porque lo que hice después, nadie jamás lo habría imaginado. Y sí, esta historia da un giro. Un giro que tienes que ver hasta el final. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios. ¿Desde qué ciudad o país nos estás escuchando? Y suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Me llamo Teresa Álvarez Gutiérrez, tengo 70 años, y durante décadas fui costurera, madre, viuda, y una mujer que creía que el amor y el sacrificio eran suficientes. Hasta el día en que aprendí, de la forma más dura, que no siempre lo son. Nunca imaginé que mi corazón todavía tuviera tanto espacio para el miedo, después de todo lo que viví. Pero ese día, cuando vi a Claudia en la puerta, con los ojos rojos y la niña dormida en sus brazos, algo dentro de mí se quebró. Era como si el tiempo hubiera retrocedido 30 años, y otra vez la tenía frente a mí, asustada, buscando refugio. Me temblaron las manos, no por la edad ni por la artritis, sino por esa mezcla tan rara de susto y ternura que solo una madre conoce. Mamá, me van a sacar de donde estoy. No tengo a dónde ir, me dijo, sin rodeos, con la voz rota. Y ahí se me olvidó todo, los sacrificios, las veces que no me llamó, hasta las palabras feas que me había soltado en otras discusiones. No vi a la mujer adulta, vi a mi niña perdida. Y eso bastó. Recuerdo que la invité a pasar, aunque ella insistía en quedarse de pie, como si no mereciera sentarse. Yo no le pregunté mucho. No quería verla derrumbarse. Solo me fui a la cocina, preparé café como siempre lo hacía cuando necesitábamos hablar y me senté frente a ella con ese silencio que solo las madres saben usar. La miré bien. Tenía la cara sucia, los labios partidos, el suéter lleno de pelusa y el alma en los suelos. La niña, mi nieta, dormía con la cabecita apoyada en su hombro. Tan quieta, tan inocente, tan al margen de todo el caos que rodeaba a los adultos. Quise estirarme para acariciarle el cabello, pero me contuve. No sabía si aún tenía ese derecho. Claudia me contó todo a trompicones. Que su pareja la había dejado, que no podía pagar la renta, que la habían echado con lo poco que tenía en bolsas de plástico. No había ido a un albergue porque no quería que su hija pasara una noche entre desconocidos. Había intentado dormir en la terminal, pero hacía frío y los guardias la corrieron. Me hablaba sin levantar la vista, como si cada palabra la hiciera más chiquita. Yo la escuchaba en silencio, sintiendo que el corazón me latía en la garganta. Pensaba, ¿cómo llegamos a esto? No lo decía para culparla. Lo pensaba con un dolor tan grande, como si hubiera fallado en lo esencial, protegerla de todo, incluso de sí misma. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la orilla de la cama, mirando la oscuridad. Escuchaba los suspiros suaves de mi nieta en el cuarto de al lado. Las dejé quedarse sin dudarlo, claro, pero algo dentro de mí no se calmaba. Me sentía empujada a hacer más, a dar algo definitivo. Recordé las veces en que mi esposo y yo, recién casados, íbamos ladrillo por ladrillo construyendo esta casa. Cada rincón tiene historia, los cumpleaños en la sala, las lluvias que nos sorprendían en la cocina, los bailes que hacíamos con música en la radio vieja. Pero también pensé, ya no necesito tanto espacio. Ya no hay ruido, ni risas, ni pasos. Solo estoy yo, y el eco de todo lo que fue. A la mañana siguiente, mientras preparaba café, Claudia se acercó despacio. No me pidió nada. Solo me abrazó. Hacía años que no lo hacía. Me abrazó con una necesidad que no sabía que tenía. Y ahí, en ese instante, supe que sí, que podía hacerlo. Que estaba lista para entregar mi casa. No porque ella me lo pidiera, sino porque yo quería que, al menos por una vez, mi hija tuviera un lugar donde sentirse segura. Y porque, muy en el fondo, quería sentir que todavía era útil. Que todavía podía proteger. Que mi historia como madre aún no se había terminado. Fuimos al notario 2 días después. Me acompañó mi vecino Ramiro,
que trabaja en la oficina de registros. Me miraba como si no entendiera lo que hacía, pero no dijo nada. Firmé cada hoja con calma, con letra firme, sin temblores. Puse mi nombre completo, con ese orgullo silencioso que las mujeres tenemos cuando damos algo que nadie más se atrevería a dar. Al salir, Claudia me abrazó otra vez. Me dio las gracias con lágrimas, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que habíamos cruzado un puente. Esa noche dormí tranquila. Pensé que había hecho lo correcto, que estaba ayudando a sanar, que mi gesto cambiaría las cosas entre nosotras. Me desperté temprano al día siguiente. Fui al mercado, compré pan dulce, un queso fresco que a mi nieta le encantaba. Quería que ese nuevo comienzo se sintiera bonito, como cuando uno decora un cuarto para alguien que llega de lejos. Pero al volver, ya no estaban. No me dejaron nota, ni aviso. Solo un mensaje de texto: gracias, mamá. Ya nos instalamos. Me quedé mirando la pantalla, esperando más. Una carita feliz, una promesa de volver a verme pronto. Pero no llegó nada. Me senté en la mesa, con el pan en la mano y los ojos en la puerta. Y esperé. Esperé como se espera algo que una parte de ti sabe que no va a llegar. No quería ser pesada, así que esperé unos días para llamarla. Le mandé mensajes suaves, de esos que no comprometen. ¿Cómo están? ¿La niña comió bien? ¿Te gustó la habitación del fondo? Nada. Ni una palomita azul. Pensé que estaría ocupada. Pensé que necesitaba espacio. Pero algo dentro de mí ya empezaba a sentir el vacío como una grieta. Volvía a sentarme en la mesa cada tarde, como si la costumbre de los años me dictara que ella regresaría. No sabía qué hacer con tanto silencio. Pasaron 3 semanas. Volví a llamar. 1, 2, 3 veces. Nada. Empecé a revisar mi celular cada 5 minutos, como una adolescente esperando a su primer amor. Sentía una mezcla de enojo, vergüenza y tristeza. Y esa pregunta, ¿será que hice mal? Pero me la tragaba. Porque una madre no puede arrepentirse de haber amado. Al menos, eso creía yo. Hasta que empecé a sospechar que, tal vez, mi gesto fue visto como debilidad. Una tarde me encontré con Ramiro en la panadería. Me preguntó cómo iba todo. Le mentí. Le dije que bien, que mi hija estaba feliz, que mi nieta ya tenía su cuarto pintado de rosa. Lo dije con una sonrisa forzada mientras apretaba la bolsa del pan con más fuerza de la necesaria. Y esa noche, mientras cenaba sola, me permití llorar. No de tristeza, sino de desilusión. Como si hubiera regalado un pedazo de mi alma, y nadie se hubiera dado cuenta. Aún así, cada mañana me decía que había hecho lo correcto. Que el amor no se mide por las respuestas. Que una casa no vale más que la posibilidad de ver a tu hija dormir en paz. Me repetía esas cosas como oraciones, como si al decirlas muchas veces se volvieran ciertas. Y aunque algo me decía que algo no estaba bien, seguí esperando. Las primeras mañanas fueron raras. Me despertaba y, por inercia, quería preparar 2 tazas de café. Una para mí y otra para Claudia. A veces incluso llegaba a sacar la taza del mueble, y al darme cuenta de que ya no estaban, la devolvía sin hacer ruido, como si alguien pudiera oír el vacío. Tenía la sensación de que en cualquier momento volverían, que la niña aparecería en la puerta gritando «Abuelita», como solía hacer cuando tenía 3 años. Pero no. Solo el reloj marcando los mismos minutos, el refrigerador zumbando bajito y yo, sentada con una taza que me quedaba grande en las manos. No quería preocuparme tan pronto, pero una semana sin noticias es mucho cuando se trata de alguien a quien amas. Llamé, lo confieso. Primero una vez al día, luego 2, después cada vez que el silencio me apretaba el pecho. Nada. Las llamadas iban directo al buzón. Los mensajes tampoco se leían. El celular me devolvía esa frialdad cruel de las palomitas grises. Me decía a mí misma que quizá Claudia estaba cansada, que estaba adaptándose, que no quería molestarme. Me decía eso porque lo contrario era demasiado doloroso de imaginar, que simplemente no quería saber de mí. Fui al mercado como todos los viernes. Pensé en comprar esas galletas de animalitos que tanto le gustaban a mi nieta, pero me detuve. No sabía si volvería a verla. Y sentí una punzada de vergüenza ahí, entre los tomates y las bolsas de papel. ¿Cómo podía sentirme rechazada por mi propia hija, después de haberle dado todo?
Me llevé el mandado a casa con un nudo en la garganta. Me serví sopa caliente y comí sin ganas. Ese día no puse música. No quise que la radio hablara cuando mi casa estaba tan callada. Una noche soñé con mi esposo. Lo vi joven, con el cabello bien peinado como cuando trabajaba en la carpintería. Me miraba en silencio, desde el marco de la puerta, y sonreía triste. No dijo nada. Solo tenía los ojos llenos de una ternura que ya no encuentro en nadie. Me desperté llorando. Y no por el sueño, sino porque sentí que hasta él me reprochaba lo que había hecho. Pensé en lo que él diría, que era demasiado generosa, que debía haber sido más cautelosa. Pero nunca fui así. Siempre fui de entregarme con todo, sin condiciones. Esa fue mi fuerza, y quizá también mi error. Me propuse darle tiempo. 3 días más. Me repetía que era lo correcto, que ella estaba armando su nueva vida. Pero el silencio no cedía. Y lo que más me dolía no era no hablar con Claudia. Lo que me partía era no saber nada de mi nieta. ¿Tendría frío en las noches? ¿Estaría comiendo bien? ¿Soñaría conmigo? La había cuidado tantos años, desde que Claudia se iba a trabajar en la madrugada, que esa niña ya era parte de mí. Mi rutina sin ella era como un plato sin sal, presente, pero sin alma. Una tarde me armé de valor y fui a dejar un paquetito con ropita limpia y un par de cuentos que le encantaban. Fui a la casa, esa que ya no era mía, pero que sentía como parte de mi piel. Toqué el timbre. Esperé. Nadie abrió. Escuché voces adentro, risas, pero nadie salió. Dejé la bolsa en la reja y me fui caminando despacio, sintiendo que mis pies pesaban más que nunca. A los 15 minutos, recibí un mensaje: gracias. No vengas sin avisar. Eso decía. Nada más. Ni un saludo. Ni una firma. Como si yo fuera un estorbo, una molestia. Esa noche fue la primera vez que me permití pensar en la posibilidad de que me usó. Así, sin rodeos. Que su llanto, su desesperación, la forma en que me abrazó, fue solo parte de una estrategia. Me sentí sucia. Engañada. Y en medio de ese enojo frío, me pregunté si alguna vez me había querido de verdad. Me daba vergüenza pensar así, porque una madre no debería dudar del amor de sus hijos. Pero ese pensamiento ya se había metido en mí, como una astilla que no deja de picar. Pasé los días siguientes con una mezcla de resignación y tristeza. Me refugié en la costura, en mis plantitas del balcón, en los libros que había leído 100 veces. Pero todo tenía sabor a cartón. Cada cosa que antes me daba gusto, ahora parecía un eco hueco. Me sentía vieja. No por los años, sino por la inutilidad que empezaba a colarse en mis pensamientos. Pensaba, ¿y si ya no me necesitan? ¿Y si ya fui? Me dolía admitirlo. Pero dolía más fingir que no lo sentía. El celular se volvió mi ancla. Lo llevaba a todas partes. Lo revisaba obsesivamente. Me aferraba a la esperanza de un mensaje, un emoji, una voz que dijera te extraño, mamá. Pero no llegó. Hasta que una tarde, reuní valor y le escribí yo. Solo eso, te extraño. Palabras sinceras, limpias, sin drama. Y fue ahí cuando ocurrió lo impensable. Al enviarlo, noté que ya no aparecía su foto, ni su estado, ni las palomitas. Me había bloqueado. Mi propia hija. Me bloqueó. Sentí que me faltaba el aire. Tuve que sentarme en el piso de la cocina. Las manos me temblaban, no por la edad esta vez, sino por la indignación, por la tristeza, por esa soledad que solo se siente cuando te cierran la puerta de un amor que diste sin reservas. Lloré como no lloraba desde que murió mi esposo. No era un llanto de escándalo. Era uno silencioso, hondo, que nace desde el pecho y sale lento, como una confesión. Me levanté como pude, me lavé la cara, me miré al espejo y no me reconocí. Había algo nuevo en mis ojos. No era rabia. Era una claridad. Una certeza. Algo se quebró, sí, pero en ese mismo lugar, algo se estaba formando. No sé bien qué me impulsó a hacerlo. Tal vez fue el silencio tan largo, o esa necesidad terca de entender en qué momento me convertí en una sombra para mi propia hija. Me vestí con calma, me peiné como si fuera una cita importante y salí rumbo al centro, donde Claudia trabajaba desde hace unos años. Sabía que la iba a encontrar ahí, entre flores y encargos,
moviéndose rápido como siempre, porque eso sí, Claudia siempre fue trabajadora, aunque su corazón, a veces era otra historia. Caminé despacio, con ese paso de mujer que ya no tiene prisa, pero que carga un mundo encima. Al llegar, me quedé parada frente al escaparate un rato. La vi. Estaba arreglando un ramo de girasoles, riendo con una clienta. No parecía triste. No parecía en crisis. Y eso me desconcertó. ¿Dónde estaba la urgencia, el llanto, el desespero que la trajo a mi puerta semanas atrás? De repente, me sentí como una tonta, como alguien que no entiende las reglas de un juego que ya cambió. Aún así, empujé la puerta y entré. El olor a flores frescas me golpeó con fuerza. Me recordó los arreglos que hacía su padre en el jardín. Y también me recordó lo mucho que ella había olvidado de dónde venía. «Hola, hija», le dije, con la voz más suave que pude. Ella levantó la vista y se congeló por un segundo. Fue apenas un pestañeo, pero lo noté. Algo en su expresión se endureció. Me miró como se mira a alguien incómodo, alguien que uno no quiere que esté ahí. Pero yo ya estaba adentro. Ya había dado ese paso, y no iba a dar marcha atrás. «Nomás quería saber cómo estás», continué. «Me preocupa no saber nada de ti. ¿La niña está bien?» Claudia dejó el ramo sobre la mesa, se limpió las manos con un trapo, y suspiró fuerte, como si estuviera cargando algo muy pesado. Pero no era el ramo. Era yo. Se acercó, me miró directo a los ojos, y con una frialdad que me heló hasta las uñas, dijo: «Mamá, ya tengo la casa. Ya estoy bien. Ahora quiero vivir mi vida. Tú ya no eres tan útil». No sé cómo describir lo que sentí. No fue rabia, ni tristeza. Fue como si me apretaran el pecho desde dentro. Como si el aire se volviera más denso. Me quedé parada ahí, sin saber si llorar, gritar o simplemente desaparecer. Ella no dijo nada más. Se dio la vuelta y siguió con lo suyo, como si yo fuera parte del mobiliario. Como si yo fuera ese florero viejo que nadie quiere tirar, pero que ya no embellece nada. Me di la media vuelta sin decir una palabra. Caminé de regreso por las mismas calles por donde llegué, pero ahora me parecían más largas, más solas. Los autos sonaban más fuertes, los pasos de la gente más ajenos. Me di cuenta de que no dolía solo lo que dijo, sino lo que ya no dijo. No preguntó si yo estaba bien, si necesitaba algo, si me sentía sola. Nada. Como si hubiera desaparecido de su universo. Al llegar a casa, me quité los zapatos en la entrada, como siempre hacía. Pero esa vez sentí que ya no era mi casa. Que ya no tenía un lugar que me perteneciera. Me serví un té, me senté en el sillón con una mantita encima y miré por la ventana. Pensé en todas las veces que cuidé a Claudia cuando tenía fiebre, en los uniformes que lavé a mano, en las veces que me salté comidas para que ella comiera. ¿Y ahora, yo no era útil? No dormí esa noche. Me levanté 3 veces al baño, no por necesidad, sino por esa ansiedad que no te deja estar en paz. Me miré al espejo en una de esas idas y me pregunté, ¿qué hice mal? No encontré respuesta. Solo el reflejo de una mujer cansada, herida, pero que aún no se rendía. Y ahí, entre el insomnio y la tristeza, decidí hacer algo. Busqué el número de mi abogado. Lo tenía guardado desde hacía años, cuando arreglamos la herencia. Lo llamé. Le dije que necesitaba hablar, que era urgente. Él aceptó verme. Y yo, por primera vez en semanas, sentí que había recuperado una pequeña parte de mí. No soy mujer de pleitos. Nunca lo fui. Siempre preferí el camino del diálogo, de la paciencia, de esperar que el cariño arreglara lo que el tiempo descompuso. Pero ese día algo se quebró dentro de mí. No era rencor. Era dignidad. Era esa necesidad de recordarme que también valgo, que mi entrega no me hacía invisible. Por eso llamé a Ernesto, mi abogado. Nos conocíamos de toda la vida, fue amigo de mi esposo, y siempre me trató con ese respeto que te tienen cuando saben todo lo que pasaste. Me citó en su oficina para la mañana siguiente. Llegué con los papeles en una carpeta vieja, esa misma donde guardaba las calificaciones de Claudia cuando iba a la secundaria. Todo estaba ahí, la escritura original de la casa, la donación firmada, los documentos del traspaso. Me senté frente a él con el corazón acelerado, como si estuviera por confesar un pecado. Le conté todo, la visita, el desprecio, el silencio,
y esas palabras que aún me zumbaban en la cabeza como un zancudo venenoso: ya no eres útil. Ernesto me escuchó con una calma que me conmovió. Me ofreció agua, me dejó hablar sin interrumpirme, y cuando terminé, se acomodó los lentes y me dijo: Teresa, aquí hay algo que se puede hacer. Pero va a doler. No entendí de inmediato. Le pregunté si podía recuperar la casa. Él asintió con cautela. Me explicó que, como la donación fue reciente, y dado que incluía una cláusula de usufructo, algo que firmamos por consejo suyo en su momento, aún tenía derecho sobre el inmueble. No podía echarla de inmediato, pero podía reclamar legalmente la propiedad si demostraba ingratitud grave. Y eso ya no era difícil de probar. Me leyó un fragmento del Código Civil, uno que hablaba de los hijos que humillan a sus padres. Nunca creí que estaría sentada ahí, buscando amparo en una ley para que mi hija me tratara con el mínimo respeto. Le pedí que iniciara el proceso. Sin amenazas. Sin escándalos. Solo con la verdad. Que redactara el aviso legal, que lo enviara como corresponde. Le pedí que lo hiciera con discreción, pero con firmeza. Me miró con una mezcla de orgullo y tristeza. Me dijo: Tere, esto va a cambiar todo. Yo asentí. Ya nada era igual, de todos modos. Al salir de su oficina, me senté en una banca del parque. Vi a varias señoras jugando lotería bajo un árbol. Reían. Una de ellas me saludó. Sentí una punzada en el pecho. Pensé: ¿cómo es posible que una extraña me dé más calor humano que mi propia sangre? Me quedé ahí un buen rato. Miré a los niños corriendo, a los abuelos empujando carriolas, a las palomas peleándose por un bolillo seco. Todo seguía su curso, menos mi familia. Esa noche escribí en mi diario, cosa que no hacía desde que murió mi esposo. No fue mucho. Solo puse: hoy decidí que no voy a dejar que me sigan apagando. Y guardé la libreta bajo mi almohada. Me dormí con los ojos húmedos, pero con el alma más ligera. La mañana siguiente, Ernesto me llamó. Ya había enviado el primer aviso formal. Claudia tendría 5 días para responder. Me temblaron las piernas. Me serví un café doble, me senté en la cocina, y miré el celular en silencio. No esperaba un gracias. Pero sí esperaba, no sé, un signo. Algo que me dijera que en el fondo, ella sabía que se había pasado. Nada. El silencio volvió a ser mi único compañero. Pasé el resto del día entre recuerdos. Me senté en el sofá con una caja de fotos viejas. Ahí estaba Claudia, con sus trenzas, jugando en el jardín. Ahí estaba yo, joven, riendo sin imaginar que algún día me llamaría inútil. Cerré la caja. No quise convertirme en mártir. Quise ser mujer. Una mujer que decide levantarse cuando ya no la ven. No conté nada a Lucía, mi hija menor. Ella siempre fue más dura, más de decir las cosas sin filtro, y no quería escuchar un te lo dije. Guardé el proceso como secreto. Mi secreto de justicia silenciosa. Pero por dentro, sentía que algo estaba por estallar. Que una nueva etapa iba a comenzar. No sabía cómo terminaría. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba tomando las riendas de mi vida. ¿Y tú? ¿Tendrías el valor de quitarle algo a un hijo que te trató así? ¿O seguirías tragándote en silencio la tristeza de ser invisible? Los días que siguieron fueron los más largos que recuerdo desde que me quedé viuda. No porque estuviera sola, eso ya lo conocía, sino por la espera. Ese tipo de espera que no es por alguien que amas, sino por una reacción, por una señal de humanidad. Esperaba que Claudia me llamara, que viniera a hablarme con algo de humildad, que me preguntara por qué lo estaba haciendo. Pero no. El silencio se volvió más grueso, como una cortina pesada entre nosotras. Y con cada hora que pasaba, entendía mejor que no solo no me quería ver, no quería ni reconocer que yo seguía existiendo. Me prometí a mí misma no buscarla. Ya no más mensajes, ya no más llamadas. Guardé su número en una hoja de papel y lo eliminé del celular. No porque quisiera borrarla de mi vida, sino porque me dolía tenerlo ahí, brillando como un recordatorio de lo que no volvería. Los días empezaron a tener otro ritmo. Me levantaba temprano, regaba las plantas, leía un poco, y cuando el silencio me ganaba, salía a caminar. No saludaba a mucha gente. No porque no quisiera, sino porque sentía que el mundo seguía girando,
y yo me había quedado quieta. El tercer día, fui al mercado y me crucé con una vecina que había visto crecer a Claudia. Me preguntó por ella, por la niña, por la casa. Le respondí con una sonrisa que no me salía del alma. Dije que estaban bien, que estaban empezando de nuevo. Mentí con tanta costumbre que me dio miedo lo natural que me salía. Y cuando me despedí, me fui al baño del mercado y lloré en silencio, apoyada contra la puerta, sintiendo que hasta las palabras se me estaban cayendo a pedazos. Esa misma noche, Ernesto me llamó. Me dijo que el aviso había sido entregado, que lo recibió ella en mano propia. Me preguntó si esperaba alguna reacción inmediata. Le dije que no, pero sí la esperaba. La esperaba como se espera una disculpa que tal vez nunca llega. Me serví un té de manzanilla y me senté junto a la ventana, mirando el cielo oscuro, preguntándome si ella estaría haciendo lo mismo. Si estaría sintiendo aunque fuera un poquito de culpa. No porque quisiera castigarla, sino porque quería creer que aún le quedaba conciencia. Al cuarto día, pasó algo curioso. Empecé a sentirme más fuerte. No feliz, no tranquila, pero sí más firme. Como si cada hora de silencio fuera construyendo un nuevo ladrillo dentro de mí. Uno que no necesitaba aprobación, ni amor condicionado. Solo necesitaba respeto. Me miré al espejo y, por primera vez en semanas, vi mis ojos con claridad. No estaban tristes. Estaban vivos. Había algo ahí que no estaba antes. Una llama pequeña, pero encendida. No supe cómo Claudia reaccionaría. No sabía si vendría furiosa, si mandaría a un abogado, si me insultaría otra vez. Pero lo que sí sabía era que no me iba a doblar. No esta vez. Había dado demasiado. Había callado mucho. Y la tristeza ya no era excusa para seguir agachando la cabeza. Me preparé como si fuera a una batalla silenciosa. Lavé mi ropa favorita. Me puse perfume aunque no saldría. Limpié la casa con música bajita, como si me estuviera preparando para recibir algo importante. No era ella. Era a mí misma. El quinto día amaneció nublado. El tipo de cielo que siempre me recordaba a mi madre. Me senté a tomar café junto a la ventana y pensé en todas las mujeres de mi familia. Mujeres que callaron, que aguantaron, que fueron olvidadas. Y sentí que era hora de cortar con eso. De escribir otra historia. No con odio, sino con verdad. Porque el amor sin respeto se vuelve cárcel. Y yo ya no quería más barrotes. A las 11 de la mañana, sonó el timbre. Me levanté sin prisa. Abrí la puerta con calma. No era Claudia. Era un oficial de justicia, con un sobre en la mano. Me miró con formalidad, pero con cierta compasión en los ojos. Me entregó una copia del documento. Me explicó que ella tenía 5 días para desocupar la propiedad. Asentí. No dije nada. Agradecí con un hilo de voz. Cerré la puerta y me senté en el comedor, el mismo donde un día la alimenté con arroz con leche porque no quería comer nada más. No lloré. No temblé. Solo respiré hondo. Y por dentro, supe que algo había comenzado. Que esa historia ya no la escribiría con las manos vacías. No pasaron ni 2 horas después de la entrega oficial del documento cuando el teléfono sonó. Era un número que no tenía guardado, pero supe de inmediato que era ella. Contesté sin decir mi nombre. Al otro lado, Claudia respiraba agitada, como si hubiera estado corriendo o llorando, o las dos cosas. «Mamá», dijo. Y ahí se quedó. Yo no dije nada. Quería escuchar hasta dónde llegaba. Me pidió que la recibiera, que hablara con ella, que no hiciera esto. No mencionó la palabra perdón ni una sola vez. Pero sí dijo algo que me conmovió. No puedo cuidar a la niña sola ahora, no tengo dónde dormir. Nos citamos en una cafetería cerca del parque. No quería que viniera directo a mi casa. Necesitaba un espacio neutro, lejos de recuerdos, lejos de rencores. Claudia llegó con la niña dormida en brazos. Su cara estaba hinchada, los ojos rojos, el pelo recogido como pudo. Se sentó sin mirarme directo. Me contó que había intentado hablar con su expareja, con amigos, pero nadie podía recibirlas. Que no tenía dinero suficiente para otro depósito, que no sabía qué hacer. Yo solo la escuchaba. Y en medio de toda esa confusión, la niña despertó, me vio, y me sonrió.
Fue una de esas sonrisas que atraviesan cualquier enojo. No hubo drama. No levanté la voz. No le lancé reproches. Solo le dije, con la voz firme, como cuando una mujer se sabe dueña de sí, te voy a ayudar, pero no como antes. Le propuse cuidar de la niña durante 6 meses. Mientras tanto, ella buscaría trabajo, un lugar donde vivir, y pondría sus cosas en orden. Claudia se quedó muda. Por un momento pensé que iba a decir que no. Pero bajó la cabeza. Dijo gracias. Me extendió a la niña sin ceremonias, como si entregara un trozo de vida que ya no podía sostener. Volvimos a casa en silencio. La niña hablaba sin parar, contándome cosas de muñecas y de dibujos animados, sin entender del todo lo que pasaba. Me apretaba fuerte la mano, como si supiera que algo grande estaba cambiando. Al entrar, ella corrió al sofá, se tiró entre los cojines y gritó, «Aquí huele a ti, abuelita». Y eso me rompió un poquito más el corazón. Le preparé su sopa favorita. La bañé con agua tibia y le puse pijama limpia. Cuando se quedó dormida, fui al cuarto de Claudia, ese que ya estaba vacío hace años, y recé en silencio. No fue fácil cerrar la puerta esa noche. Me asomé por la ventana y vi a Claudia caminando calle abajo con una mochila al hombro. Se veía tan chiquita, tan derrotada. No sentí victoria. Sentí un dolor raro, como cuando ganas algo que no querías ganar así. Pero también supe que había hecho lo correcto. Por mí. Por mi nieta. Por todas esas veces en que me callé para no molestar. Los primeros días con la niña fueron de adaptación. Volvimos a crear rutinas, desayunos con pan y miel, dibujos en la sala, cuentos antes de dormir. Yo me sentía otra vez viva. Ella llenaba el espacio con su voz, con sus preguntas, con sus risas. Me miraba con ojos que decían más que cualquier palabra. Y aunque no preguntaba por su mamá, yo sabía que la extrañaba. A su manera. A veces abrazaba una blusa vieja de Claudia que encontró en el closet. Se la llevaba a dormir. Y yo la dejaba. Porque a veces, lo único que uno puede ofrecer es presencia. Me comprometí a no hablar mal de su madre delante de ella. Lo juré frente al espejo, como quien promete algo sagrado. Porque si algo me quedaba claro, era que la niña no tenía la culpa de nada. Ella no pidió estar en medio. No pidió cargar con nuestras heridas. Yo iba a ser su refugio, no su campo de batalla. Y así pasaban los días, entre juegos y lágrimas sueltas, entre memorias y silencios largos. Hubo noches en que me despertaba sobresaltada. Me preguntaba si había hecho bien. Si no estaba otra vez cayendo en el mismo patrón de proteger sin límites. Pero cada vez que la veía dormir tranquila, con los labios entreabiertos y la mano agarrando la mía, me respondía sola. Sí. Esta vez sí era diferente. Esta vez lo estaba haciendo desde un lugar más fuerte. Desde el amor, pero también desde el límite. Claudia no volvió a llamar. No en esos primeros días. Y yo tampoco la busqué. Mi energía estaba puesta en la niña, en su bienestar, en reconstruir algo parecido a un hogar. A veces pensaba, ¿cómo llegamos hasta aquí? Pero ya no era una pregunta dolorosa. Era una reflexión. Un punto de partida. El calendario colgado en la cocina marcaba en rojo los 6 meses acordados. Pero yo ya sabía que algunas cosas no se miden en días ni en semanas. Se miden en cicatrices. Y esas apenas empezaban a cerrarse. No hay nada más sanador que la risa de una niña al amanecer. Y no esa risa fingida de los adultos cuando quieren agradar, no. Hablo de esa carcajada suelta, espontánea, que sale del estómago y se mete en cada rincón de la casa. La primera vez que la escuché después de tanto tiempo, me sorprendí. Estábamos en la cocina. Yo partía pan y ella revolvía leche con chocolate. De pronto, algo se le cayó al piso y se soltó riendo como si fuera el mejor chiste del mundo. Y yo me reí con ella. Porque fue como abrir una ventana y dejar que entrara la primavera después de un largo invierno. Empezamos a tener nuestras rutinas. Cada día tenía su pequeño ritual, las mañanas con música bajita, los mediodías de cuentos y juegos de mesa, las tardes de dibujos y galletas calientes. A veces la escuchaba tararear mientras coloreaba, y me preguntaba cuándo fue que se le borraron esas canciones de la boca. ¿Cuántos días pasó en silencio, obligada a madurar antes de tiempo?
Ahora que la veía así, tan niña, tan suelta, entendía cuán pesada había sido su mochila. Y me sentía responsable, no por lo que hizo Claudia, sino por no haberlo notado antes. Una tarde me pidió que la peinara como cuando era más chiquita, con 2 trencitas y un moño, abuelita, como en la foto que está en tu cuarto. Y eso hicimos. Se sentó entre mis piernas, quietecita, mientras yo le trenzaba el cabello con calma, como si cada nudo fuera un hilo de memoria que estábamos reparando. Me hablaba de sus dibujos, de su maestra, de su muñeca favorita. Yo solo asentía, conteniéndome para no llorar, porque en esas palabras simples se me revelaba todo lo que ella no había dicho antes, todo lo que había guardado por miedo, por costumbre o por confusión. Salíamos al parque los sábados. Ella corría detrás de las palomas y me traía hojas secas como si fueran tesoros. Me decía que quería ser veterinaria, o artista, o maestra, o todo a la vez. Yo le decía que podía ser lo que quisiera, que yo iba a estar ahí para verla hacerlo. Nos sentábamos a comer helado en una banca y me contaba sus planes como si el futuro fuera algo sencillo y cercano. Y yo la miraba con una mezcla de orgullo y culpa, porque aunque estaba feliz de tenerla conmigo, también me dolía saber que era el resultado de una ausencia que nunca debió existir. Poco a poco, la casa volvió a tener música. No solo la que poníamos en la radio, sino la música de la vida. Los pasos, las carcajadas, los juguetes regados por la sala, los dibujos en la pared del refri. Me encontraba hablando sola en voz alta, como cuando ella era bebé. Le decía cosas como: ese vestido ya te quedó corto, mi amor, otra vez dejaste los zapatos en la entrada. Y cada vez que lo hacía, sentía que la casa también respiraba conmigo, como si entre las dos estuviéramos resucitando algo. Una noche, mientras lavábamos los trastes, me dijo algo que me dejó paralizada. ¿Sabes qué, abuelita? A veces siento que tú eres mi mamá de corazón. Me quedé con el plato en la mano, bajo el agua caliente, sin saber si reír o llorar. Le acaricié la cabeza, y le dije lo único que me salió: y tú eres mi corazón completo. No sé si lo entendió del todo, pero me sonrió con esa sonrisa que cura. Esa noche, cuando se durmió, me senté junto a ella y recé. No para que Claudia cambiara. No para que todo volviera a ser como antes. Recé para tener fuerzas. Para seguir dándole a esa niña el amor que merece. Los días pasaban y yo empecé a sentirme otra vez mujer, no solo madre o abuela. Me pintaba los labios, me arreglaba el cabello. No por vanidad, sino porque ella me miraba. Y su mirada me recordaba que yo aún estaba viva, que aún podía cuidar, pero también disfrutar. Me cocinaba algo rico, me servía una copa de vino los domingos, prendía una veladora y agradecía. No por lo que perdí, sino por lo que, milagrosamente, había vuelto a mí. No hablábamos de Claudia. Solo a veces, cuando veía una foto o un lugar que le recordaba a ella. Yo respondía con pocas palabras, sin mentiras, pero con tacto. No quería que creciera con rencores. Quería que entendiera que a veces las personas se pierden y tardan en volver. Y que eso no es su culpa. La alegría volvió, sí, pero era una alegría distinta. No escandalosa, no infantil. Era una alegría de esas que se abrazan con calma, que se celebran en silencio. Una alegría que me decía, cada mañana: estás viva. Y todavía tienes mucho que dar. Hay cosas que una niña no debería saber. Cosas que debería poder olvidar antes de que se conviertan en parte de su forma de ver el mundo. Pero a veces, la infancia también carga sus propias sombras. Empecé a notar que, en medio de los juegos y de las risas, mi nieta traía consigo pedacitos de algo más. Algo que no decía con palabras, pero que salía en sus dibujos, en sus silencios, en ciertas frases que dejaba escapar sin querer. Una tarde, mientras coloreábamos, me dijo: es que a veces mi mami lloraba mucho cuando creía que yo dormía. Me quedé quieta, con el crayón azul suspendido en el aire. No supe qué responder. Intenté disimular. Cambié de tema. Le ofrecí galletas. Pero por dentro, algo en mí se retorció. Porque esa frase no era aislada. Era la segunda vez que mencionaba cosas que me dejaban pensando. Días antes había dicho: cuando mamá se enojaba, gritaba mucho, y después se tapaba la cara. Y otro día,
Mientras jugábamos con una muñeca que se cayó al suelo, murmuró: así le pasa a mamá cuando tira cosas sin querer. Empecé a entender que detrás de la ausencia de Claudia, había una tormenta que yo no alcanzaba a ver del todo. Una tormenta que su hija había vivido de cerca. Me debatía entre el deseo de protegerla y la necesidad de saber. No quería que sintiera que le estaba interrogando, pero tampoco podía seguir ignorando lo que me estaba mostrando sin saberlo. Una noche, mientras la arropaba, me dijo: contigo no tengo miedo de dormir. Y esa frase me quebró. Me senté a su lado, le acaricié el cabello y le dije que ya estaba a salvo. Que aquí, en esta casa, nadie iba a lastimarla. Ella cerró los ojos con una paz que me dio rabia. Rabia de imaginar que antes, tal vez no podía dormir tranquila. Empecé a prestar más atención a sus comportamientos. Si había un ruido fuerte, se sobresaltaba. Si alguien levantaba la voz en la calle, me apretaba la mano. Si se ensuciaba jugando, pedía disculpas como si fuera algo grave. Supe, sin que nadie me lo dijera, que había aprendido a andar de puntitas. Que se había acostumbrado a medir el ambiente, a leer caras, a saber cuándo esconderse. Y eso no era normal en una niña de 5 años. Sentí culpa. Aunque no fuera mía. Pero sí era mía la responsabilidad de cuidarla ahora. De reconstruirle la confianza, los vínculos, la inocencia. Una mañana me pidió que no le pusiera moño porque a veces a mamá no le gustaba cómo me veía con eso. Le pregunté por qué. Me dijo que no sabía, que a veces su mamá decía que era feo, y otras veces que estaba hermosa. Que no entendía cuándo estaba bien y cuándo no. Entonces le respondí: siempre estás bien, mi amor. Siempre eres hermosa. Lo que cambia no eres tú. A veces somos los grandes los que estamos rotos. Ella me miró sin entender del todo. Pero lo que sí entendió fue que no tenía que gustarle a nadie para sentirse amada. A medida que pasaban los días, ella fue hablando más. No en forma de denuncias, sino en esos retazos que los niños sueltan cuando ya no tienen miedo. Hablaba de cosas simples, pero que decían mucho: que comía sola frente a la tele, que a veces no había cena, que cuando lloraba nadie la oía. Yo la escuchaba con el alma en los ojos. No la corregía. No le decía que estaba mal recordar. Solo la abrazaba. Porque entendí que no se trataba de borrar lo vivido, sino de mostrarle que puede vivir otra cosa. No juzgué a Claudia. No aún. Porque aunque sentía rabia, también sentía tristeza. Pensaba: ¿qué tanto dolor habrá cargado mi hija para convertirse en eso? ¿Dónde estuvo la grieta que la volvió tan distante? Pero esa reflexión la dejé para después. Porque ahora, lo más urgente era ella. La niña. Su bienestar. Su sanación. Las noches eran lo más difícil. A veces se despertaba agitada, buscándome con los brazos. Me decía: tuve un sueño raro, pero ya se me pasó porque tú estás aquí. Entonces me acostaba a su lado, le ponía una mano en la espalda y me quedaba ahí hasta que su respiración volvía a ser tranquila. Yo no dormía, pero sentía que, al menos, estaba reconstruyendo algo que otra persona había dejado caer. Una tarde, después de una caminata por el parque, me preguntó si podía quedarse para siempre conmigo. Le dije que por ahora sí, que todo estaba bien. Y cuando ella me respondió: es que tú sí me ves, supe que ya no había vuelta atrás. Que la niña no solo me necesitaba, también me elegía. Y en ese gesto, encontré una fuerza nueva. Una fuerza que no venía de la obligación, sino del amor limpio. Ese que no exige nada a cambio. ¿Y tú? ¿Crees que el amor de una abuela puede curar las heridas que dejó una madre ausente? No tengo costumbre de revisar mochilas ajenas, mucho menos las de una niña. Siempre me pareció que hasta los más pequeños tienen derecho a su espacio, a su rincón secreto. Pero ese día, mientras lavaba la ropa, encontré una hoja doblada en uno de los bolsillos de su mochila escolar. No era un dibujo, ni una tarea. Era una hoja arrancada de un cuaderno, con letras torcidas, de esas que apenas empiezan a afirmarse en el papel. Decía: quiero quedarme contigo para siempre. Aquí sí soy feliz. Me quedé de piedra. Sentí que me faltaba el aire. Me senté al borde de la cama con esa hoja temblando entre mis manos. No lloré de inmediato. Primero la leí 1, 2, 3 veces.
como si pudiera descubrir más en esas líneas simples, como si pudiera entender todo lo que ella no se atrevía a decirme con la voz. Era una carta para nadie, o quizá, para mí, escrita desde ese lugar donde los niños guardan sus verdades más puras. Me dolió, me conmovió, me desarmó, no por lo que pedía, sino por lo que revelaba, que ella ya había hecho una elección, una declaración silenciosa de donde se sentía segura. Y eso no se fuerza. Eso nace del corazón. Guardé la carta en un cajón. No se la mostré. Ni siquiera le pregunté por qué la escribió. Sentí que era su manera de hablar sin miedo. Y a veces, cuando el alma de un niño se atreve a hablar, lo mejor que uno puede hacer es callar y escuchar. Esa noche la observé mientras dormía. Le acaricié el cabello con los dedos, despacio, agradeciendo en silencio por su confianza. Y por dentro, recé para estar a la altura de ese amor. Desde ese día, empecé a notar más señales. Dibujos donde salíamos ella y yo, solas, tomadas de la mano. Frases que repetía como mantras: aquí no hay gritos, aquí sí se cena rico, aquí sí me escuchan. Era su forma de nombrar la diferencia, de señalar sin rencor. Y aunque me partía el alma ver lo que había vivido, también me daba fuerza saber que conmigo podía sanar. Que cada día conmigo era un pequeño parche sobre sus heridas. A veces me dan ganas de contestarle esa carta. Escribirle algo también, algo sencillo, con palabras que entienda, pero que le digan que yo también quiero que se quede. Que mi casa no es solo una casa, sino un corazón abierto para ella. Pero no lo hago. Porque cada abrazo suyo, cada mirada, cada abuelita, qué bonita estás hoy, ya son respuestas. Me bastan. Me convertí en su rutina favorita. En su lugar seguro. Me buscaba con los ojos al despertar y me pedía que no me alejara cuando se dormía. A veces me decía: ¿y si un día mamá me lleva otra vez? Y yo le respondía con dulzura: si algún día eso pasa, tú y yo vamos a encontrar la forma de seguir juntas, siempre. Porque no podía prometerle el mundo. Pero sí podía prometerle mi lealtad. Le compré un diario. Uno con tapa de mariposas, con hojas gruesas y colores vivos. Le dije que podía escribir ahí todo lo que quisiera, sus cuentos, sus ideas, sus días felices o tristes. Que era suyo. Que nadie lo iba a leer sin permiso. Me miró seria y dijo: como una caja para guardar mi corazón. Yo le sonreí y le dije que sí. Que era justo eso. Y desde entonces, cada tanto, la veía escribiendo, dibujando, contando su propia historia con crayones y frases entrecortadas. Me sentía parte de algo más grande. Como si el universo me hubiera dado una segunda oportunidad. No para ser madre otra vez, sino para ser hogar. Para reparar, acompañar, sostener. No todos los días eran fáciles. Había noches de tristeza, momentos de berrinches, preguntas que no sabía cómo responder. Pero incluso en esos instantes, me sentía viva, útil, amada. No desde la necesidad, sino desde el vínculo. Guardé la carta original en un sobre. La puse dentro de mi libreta vieja, esa donde escribía mis pensamientos desde hace años. Y al hacerlo, entendí algo. A veces, las cartas no se mandan. A veces se escriben, solo para sostenernos. Solo para no olvidar lo que vale la pena defender. Lucía siempre fue diferente. Más dura, más directa, menos expresiva. Mientras Claudia era impulsiva y dramática, Lucía era la del silencio filoso, la que clavaba las palabras como si fueran bisturí. No fue sorpresa que apareciera justo cuando las cosas empezaban a estabilizarse con mi nieta. Llegó sin avisar, como lo hace siempre, con ese andar firme y la mirada que te evalúa antes de hablar. La niña la abrazó con cariño. Lucía le sonrió, pero enseguida noté ese gesto suyo de juicio disfrazado de preocupación. Me pidió hablar a solas. Y lo que salió de su boca me dolió más que cualquier desprecio anterior. Nos sentamos en la cocina, como cuando era niña y me contaba sus enojos. Pero esta vez no era una conversación, era un juicio. No entiendo, mamá. ¿Otra vez Claudia? ¿Otra vez tú haciéndole el trabajo sucio? Siempre fue así. Siempre le diste más. Yo la miré, respiré hondo y no contesté de inmediato. Porque aunque tenía razones para defenderme, también sabía que algo de verdad había en sus palabras.
no por preferir a una sobre otra, sino por haber estado toda la vida apagando incendios donde Claudia pasaba. Y Lucía, la que nunca pedía, la que siempre se sostenía sola, había crecido con esa herida de no ser la que necesitaba rescates. Le expliqué lo básico, que Claudia estaba en crisis, que la niña no podía pagar por los errores de su madre, que yo solo estaba haciendo lo que sentía correcto. Lucía me interrumpió. ¿Y tú? ¿Quién cuida de ti? ¿Quién piensa en ti, mamá? Porque tú das, y das, y das, y al final terminas sola, cansada, rota. Y nadie te agradece. Esa última parte me caló hondo. Porque era cierta. Porque aunque no hacía las cosas por agradecimiento, una parte de mí sí se cansaba de ser siempre la que da sin recibir. Intenté cambiar el tono. Le hablé con cariño. Le dije que la necesitaba cerca, que no quería que esta situación nos alejara. Pero Lucía estaba dolida. Muy dolida. Y no solo por lo que pasaba ahora, sino por todo lo que había acumulado. Se levantó de la mesa, me miró con esos ojos que heredó de su padre y dijo: «Te vas a arrepentir de proteger tanto a quien te escupe en la cara». Y se fue. Así, sin un abrazo, sin despedida. Dejando su juicio colgado en el aire como una tormenta a punto de caer. Me quedé sentada mucho rato, sin moverme, mirando la taza de café que no tomé, sintiendo que la casa volvía a volverse pequeña. No solo por lo que dijo, sino porque era la primera vez que sentía que podía perder a las dos. A Claudia, por haberme empujado al límite, y a Lucía, por no haber sabido abrazar su forma distinta de necesitarme. Esa noche la niña me pidió que le contara un cuento. Le inventé una historia sobre una estrella que se perdía y otra que la guiaba de vuelta a casa. Mientras hablaba, pensaba en mis hijas, en cómo ambas se sentían perdidas, a su modo, y en cómo yo, sin ser perfecta, había intentado ser luz. Pero tal vez, en el camino, me había quemado un poco también. Me pregunté si estaba repitiendo los mismos errores. Si cuidar de una era abandonar a la otra. Pero ya no tenía respuestas. Solo la certeza de que, por primera vez, estaba eligiendo desde el corazón. Y que aunque eso doliera, no iba a pedir disculpas por querer darle a mi nieta una vida mejor. Pensé en llamar a Lucía al día siguiente. Pero no lo hice. Decidí darle espacio. Antes de continuarmos, si esta historia te está emocionando y quieres seguir acompañando relatos llenos de vida, dolor y transformación, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí, cada historia tiene alma, y tal vez, alguna te ayude a sanar algo que ni sabías que seguía dentro de ti. Haz clic en suscribirse, y sigue este camino con nosotras. Y tal vez también dármelo a mí. Porque hay heridas que no se curan con palabras apresuradas. Y porque necesitaba entender cómo amar a las dos sin seguir perdiéndome a mí misma. Me acosté tarde. Miré el techo durante horas. Escuché la respiración suave de mi nieta desde el cuarto de al lado. Y pensé, ¿cuántas veces una mujer tiene que romperse antes de que alguien la mire de verdad? Nunca fui de redes sociales. Apenas sé mandar un mensaje por celular y contestar llamadas. Pero una vecina, buena gente, me enseñó hace años a usar una cuenta para ver fotos de la familia. Era ahí donde, de vez en cuando, me topaba con alguna imagen de mis hijas, mis nietos, la boda de un sobrino lejano. Lo veía todo en silencio, como quien se asoma por una ventana que no le pertenece. Pero ese día vi algo que me removió entera. Una amiga de Lucía me mostró una publicación de Claudia. Era una foto en la terraza de un restaurante caro, con copas de vino, amigas, y una sonrisa que no reconocí. Ella estaba radiante, bien vestida, maquillaje impecable, la piel iluminada por el atardecer. En la descripción decía: «La vida es para quienes se atreven a empezar de nuevo». Casi me atraganto con el café. La imagen no me dolió por envidia, ni por el lugar. Me dolió porque esa no era la imagen de alguien que acababa de dejar a su hija bajo cuidado ajeno por no tener donde dormir. Esa no era una madre desesperada. Era alguien que, al menos en apariencia, había soltado toda carga, incluida yo. Me costó tragar esa sensación. Caminé por la casa como alma en pena, sin saber si enojarme o entristecerme. Pensé, ¿y si fue todo un teatro? ¿Y si me manipuló para quedarse con la casa y deshacerse del resto? Quise no pensarlo, pero ahí estaba esa espina clavada. Porque el dolor no venía solo de la foto.
Venía de lo que representaba, que ella seguía con su vida, mientras yo, a mi edad, estaba empezando de cero, con una niña en brazos y el corazón remendado. No se lo conté a nadie. Ni a la niña, ni a Lucía, ni a la vecina. Me lo tragué como se tragan esas verdades que uno no quiere aceptar. Pero esa noche, mientras lavaba los platos, dejé caer un vaso sin querer. Se hizo trizas en el fregadero. Me agaché para juntar los pedazos y empecé a llorar. No por el vaso, claro, sino porque entendí que, una vez más, había entregado todo, y me habían dejado con las manos vacías. Me senté en el suelo de la cocina, con los pedacitos de vidrio en una servilleta, y pensé en mi vida. En todas las veces que prioricé a otros, que postergué mis sueños, que di sin preguntar si alguien quería recibir. Pensé en mi esposo, en lo orgulloso que estaría de mí, o quizá triste, por verme otra vez en este lugar. Y pensé, sobre todo, en la niña. En cómo estaba repitiendo el patrón: cuidar, amar, sostener, mientras la otra parte vivía como si nada. El día siguiente fue difícil. Tenía el cuerpo cansado, pero no era por el trabajo físico. Era el peso del alma. Aún así, me levanté, preparé desayuno para las 2 y sonreí. Porque ella no tenía la culpa. Porque su risa era lo único que me sostenía. Pero por dentro, empecé a hacerme preguntas que nunca antes me había permitido. ¿Hasta cuándo? ¿Dónde está el límite entre amor y sacrificio? Me acerqué al closet, saqué una caja de cartas que había guardado durante años. Correspondencia con mi hermana, con una amiga del pueblo, incluso alguna nota vieja de Claudia cuando era niña. Quise recordarme que una vez fuimos otra cosa. Que hubo cariño, complicidad, promesas. Pero esas hojas amarillentas ya no hablaban de la mujer en la foto. Y yo, ya no era la misma tampoco. Decidí ese día no buscar más en redes. No por rabia, sino por salud. Porque no quería seguir midiendo mi entrega con la vara de su olvido. Cerré la cuenta. Guardé el celular. Y salí a caminar con mi nieta al parque. Me senté en la banca de siempre, y cuando ella me abrazó fuerte, sin motivo, supe que estaba donde tenía que estar. Aunque no doliera menos. Aunque la herida siguiera abierta. Faltaban exactamente 15 días para que se cumplieran los 6 meses que acordé con Claudia. Lo supe no porque lo marcara en el calendario, sino porque una noche, mientras preparábamos la cena, mi nieta preguntó con la voz bajita: ¿y qué va a pasar cuando ya no puede estar aquí? Me quedé quieta, con la cuchara suspendida sobre la olla. Me miró con esos ojos que mezclan miedo y madurez, como si supiera más de lo que debería. Le sonreí con ternura, pero por dentro sentí que el piso se me aflojaba. Porque no tenía la respuesta. Porque no quería pensar en eso. Porque no quería que ella lo pensara tampoco. Esa pregunta quedó flotando en el aire durante días. No volvió a mencionarlo, pero yo la sentía en su forma de abrazarme más fuerte, en cómo me seguía por la casa, en cómo evitaba hablar de su mamá. Era como si entendiera que el tiempo corría, y que cada segundo juntas podía ser el último. Yo no tenía claro qué iba a hacer. Legalmente, no tenía la custodia. Emocionalmente, era su todo. Y en ese abismo entre lo que se puede y lo que se necesita, yo me estaba cayendo de a poquito. Volví a revisar los documentos con Ernesto. Le conté mi preocupación. Me dijo que legalmente, si Claudia lo exigía, tendría que devolverle a su hija. Que podía pelear, pero sería complicado. Lo miré con los ojos llenos de cansancio. Le pregunté: ¿y quién le pregunta a la niña qué quiere? Él se encogió de hombros. Eso casi nunca importa en un juzgado, Teresa. Esa frase me desarmó. Porque en esa casa, ella sí importaba. Cada gesto, cada miedo, cada palabra. Ella no era un número en un expediente. Era mi nieta. Y era mi hogar. La tensión empezó a colarse en mis días como humedad en las paredes. Ya no dormía igual. Me despertaba de madrugada pensando en escenarios, en peleas, en despedidas. La miraba mientras dormía y trataba de memorizar cada detalle, la forma en que apretaba su almohada, su respiración tranquila, el mechón rebelde que siempre caía sobre su frente. No quería que el final me tomara desprevenida, pero tampoco sabía cómo prepararme. Una tarde, después del colegio, se sentó en el comedor con cara seria. Me dijo: hoy soñé que me llevaban, pero tú corrías detrás del coche y gritabas que no me dejara ir.
Me lo dijo como si fuera una anécdota más, pero me dejó paralizada. Le pregunté qué hizo en el sueño. Me contestó: me bajé. Me volví contigo. La abracé tan fuerte que me dolió el pecho. Y le prometí algo que no sabía si podría cumplir. Le dije: te protegeré. Siempre. Ella me sonrió. Me creyó. Porque los niños todavía creen cuando uno promete con el alma. En esos días, todo era más sensible. Los olores, los ruidos, las preguntas pequeñas. Me preguntaba por qué las familias se rompen así. ¿Por qué el amor no alcanza a veces? ¿Por qué, si una mujer entrega todo, aún puede ser rechazada? Pero no encontré respuestas. Solo encontraba en ella un motivo para seguir. Para resistir. Preparé su pastel favorito un domingo. Hicimos una merienda en el jardín, solo nosotras dos. Le dije que, pase lo que pase, yo siempre estaría en su vida. Que nadie puede separar lo que el corazón une. Ella me abrazó en silencio. Y en ese silencio entendí que los niños saben. Que no necesitan explicaciones legales. Ellos saben cuándo son amados. Y eso, no se puede esconder. Pensé en hablar con Claudia. Pero no lo hice. Porque aún dolía. Porque no quería mendigar permiso para amar. Y porque sabía que ella, tarde o temprano, tendría que enfrentar lo que dejó atrás. Esa noche, escribí una carta. No para Claudia. Para mi nieta. No se la entregué. La guardé en el mismo sobre donde estaba aquella primera carta suya. En ella le puse todo lo que sentía, todo lo que nunca me atreví a decirle, que ella salvó mi vida sin saberlo. Que fue mi alegría en medio del abandono. Que si algún día le faltaba fuerza, solo pensara en lo valiente que fue al elegirme como su lugar seguro. ¿Y tú? ¿Qué harías si tu nieta te rogara quedarse contigo, aunque eso signifique enfrentar a tu propia hija? Escribirle a Claudia no fue fácil. No porque no tuviera que decirle, sino porque cada palabra que pensaba venía cargada de un peso antiguo. Rabia, amor, decepción, esperanza, todo mezclado como cuando se revuelven dos tintas y ya no sabes cuál era cuál. Me senté con una hoja en blanco frente a mí, el bolígrafo en la mano, y la mirada perdida en la ventana. Afuera pasaban los días como si no supieran que mi mundo estaba suspendido. Adentro, la niña dormía la siesta y yo me preparaba para decir lo que mi voz ya no podía sostener. Empecé con lo más sencillo. Querida Claudia. Y ahí me detuve. Porque no sabía si seguía siendo querida. O si alguna parte de ella seguía queriéndome a mí. Pero dejé la palabra. No por ella. Por mí. Porque no quería escribir con amargura. Quería escribir desde la parte de mí que aún recordaba a esa niña que me abrazaba por las madrugadas después de una pesadilla. Le conté que su hija estaba bien, que comía, dormía, reía, que aprendió a saltar la cuerda y a leer cuentos enteros, que me preguntaba por ella a veces, pero sin rencor. No escribí para reclamar. No mencioné la casa, ni los gritos, ni la frase que aún me martillea el corazón: ya no eres útil. No quería convertir esa carta en un campo de batalla. La escribí como una despedida emocional. Una de esas que no se gritan. Le dije que, pase lo que pase, no iba a enseñarle a su hija a odiarla. Que el amor no se hereda con resentimiento. Que yo estaba haciendo lo mejor que podía con lo que me quedó. Le hablé también de mí. De cómo me sentía sola a veces. De cómo la risa de la niña me salvaba del silencio. Le dije que no era una mártir. Que había elegido quedarme, no por costumbre ni por culpa, sino porque mi nieta se convirtió en mi razón. Y que no me arrepentía. Le dije que no le exigía nada, pero que si algún día decidía volver, no viniera con explicaciones. Que viniera con verdad. Aunque fuera poquita. Que viniera con la cara limpia, aunque el alma estuviera hecha pedazos. Cuando terminé la carta, la leí en voz baja. Me temblaban las manos. Sentía que había cerrado un ciclo. Que había dicho lo que tenía que decir, no para recibir respuesta, sino para liberarme. La doblé despacio. La metí en un sobre sin nombre. Caminé hasta su casa, esa que un día fue mía, y la dejé bajo la puerta, como quien entrega una flor en un cementerio. No esperé que saliera. No miré atrás. Al volver, la niña me recibió con un dibujo en las manos. Eran 3 figuras, ella, yo,
y una mujer de cabello largo con un corazón partido. Le pregunté quién era. Me dijo, eres tú, abuelita, y yo, y mamá, pero un día el corazón se va a pegar otra vez. La abracé con fuerza. Porque los niños siempre entienden más de lo que decimos. Y a veces, también sueñan lo que el alma desea. Esa noche dormí un poco mejor. No por paz, sino por claridad. Porque aunque no sabía qué iba a pasar después, al menos había soltado lo que me pesaba. Y eso era suficiente por ahora. El día llegó sin aviso. No hubo llamada, ni mensaje, ni ninguna señal previa. Simplemente, una mañana cualquiera, mientras preparaba el desayuno con la niña tarareando en la sala, escuché 3 golpes suaves en la puerta. Pensé que era la vecina, o el señor del gas. Pero cuando abrí, era Claudia. No supe si estaba soñando o si el pasado se había colado por el umbral. La miré y me quedé muda. No era la misma de las fotos. No era la mujer arreglada de los restaurantes. Era otra. Más delgada, con el rostro apagado, el cabello recogido sin esfuerzo, los ojos hinchados. Me costó reconocerla. Pero lo que más me sorprendió fue que no traía nada consigo. Solo una bolsa vieja colgada al hombro, y los ojos llenos de algo que no supe nombrar. No dije nada. Me hice a un lado y la dejé pasar. Ella caminó despacio por la sala, miró cada rincón como si fuera la primera vez que lo veía. La niña la vio desde el comedor. Se quedó quieta. No corrió a abrazarla. No gritó su nombre. Solo la miró con esa mezcla de sorpresa y reserva que tienen los niños cuando el corazón no sabe si alegrarse o protegerse. Claudia se agachó, la llamó con voz baja, «Mi amor», y la niña, después de un momento, se acercó. Le tocó la cara con la punta de los dedos. No hubo llanto. Solo un abrazo corto, incómodo, como si no supieran si estaban listas para el reencuentro. Nos sentamos las 3 en la mesa. El café se enfrió sin que nadie lo tocara. Claudia hablaba poco, bajito, como quien teme que sus propias palabras rompan algo frágil. Me dijo que había leído mi carta, que no había tenido valor de responder, que en estos meses había intentado escapar de todo, incluso de sí misma. Me contó que se había quedado sin trabajo, que su círculo de amigas desapareció con la misma rapidez con que apareció, y que en algún punto se sintió vacía. Dijo, me di cuenta de que dejé a mi hija. Y peor aún, que te dejé a ti. Como si todo lo que hiciste no valiera nada. Y eso me persigue todos los días. Yo la escuchaba sin interrumpir. Por dentro, algo en mí lloraba. Pero no por el dolor. Por el alivio. Porque no necesitaba que todo se resolviera de golpe. Solo necesitaba escuchar eso, que sabía lo que hizo. Que no lo justificaba. Que no lo disfrazaba. Su voz temblaba. Las manos también. En un momento, se tapó la cara con las palmas. Murmuró, no sé cómo mirarte a los ojos. Entonces me levanté, caminé hacia ella, y la abracé. No fue un abrazo perfecto. Fue torpe, entrecortado, lleno de silencios. Pero fue real. Porque no vino desde la obligación. Vino desde el deseo de reparar. La niña nos miraba en silencio. No decía nada. Pero sus ojos brillaban. Yo la invité a unirse. Y cuando las 3 nos abrazamos, supe que algo, por mínimo que fuera, se había vuelto a coser. Claudia no pidió quedarse. No pidió nada. Solo dijo que necesitaba vernos. Que necesitaba tocar el suelo otra vez. Y ese suelo, por más que lo negara antes, seguía siendo esta casa. Estas paredes. Esta mesa. Yo no le ofrecí volver. No por castigo, sino porque esta vez tenía que reconstruir desde fuera. Y ella lo entendió. Me miró y dijo, si un día me dejas volver, será con lo poco que soy, pero con todo lo que aprendí. Esa frase me acompañó toda la noche. Me senté en el sillón con la carta que ella nunca escribió, pero que su presencia trajo consigo. No sabía si el camino iba a ser largo, pero al menos ya no estábamos en extremos opuestos del puente. Al día siguiente, la niña se levantó antes que yo. La encontré en la cocina, sentada en la mesa, dibujando en silencio. Me sonrió apenas, pero su expresión era otra. Más tranquila.
como si algo en su interior se hubiera acomodado un poco después del reencuentro con su madre. No me preguntó dónde estaba Claudia, ni si iba a volver. Solo me mostró el dibujo, las tres, abrazadas, con un corazón enorme sobre nuestras cabezas. No supe qué decir. La abracé fuerte, y por dentro recé para que ese dibujo algún día fuera una constante, y no una excepción. Claudia volvió al anochecer. Golpeó la puerta con suavidad, como si pidiera permiso no solo para entrar, sino para existir otra vez en nuestras vidas. Llevaba un abrigo viejo, el mismo que usaba cuando estaba embarazada. Me pidió hablar a solas. Fuimos al patio, donde la luz era tenue y la noche parecía guardar nuestros secretos. Se sentó frente a mí, y sin rodeos, empezó a llorar. No con sollozos teatrales. Lloró como solo llora una hija que se dio cuenta demasiado tarde de todo lo que perdió. Su cuerpo temblaba, y su voz apenas salía entre lágrimas. Mamá, me equivoqué. Me perdí. No supe cómo sostener nada. No quise lastimarte, pero lo hice. Y cada noche que pasé lejos, me sentía más vacía. No por lo que perdí, sino por todo lo que te hice perder a ti. Me quedé en silencio, dejándola hablar. Porque esa confesión no era para mí. Era para ella. Era el primer paso de alguien que decidió dejar de huir. Me dijo que había tocado fondo, que sintió miedo, que pensó que yo nunca la iba a perdonar, que su hija la iba a olvidar. Y entonces me miró a los ojos con una mezcla de culpa y esperanza. Me preguntó si aún había un lugar para ella. Yo no respondí de inmediato. Me levanté. Entré a la casa. Busqué una manta. Volví al patio y me senté a su lado. La cubrí con la manta, la abracé, y le dije bajito, siempre hubo un lugar para ti. Pero tú tenías que volver con el alma, no con excusas. Claudia asintió, con lágrimas corriéndole por las mejillas. Apoyó su cabeza en mi hombro. Y nos quedamos así, madre e hija, respirando juntas por primera vez en mucho tiempo. Después de un rato, la niña salió al patio, con una cobija arrastrando por el suelo. Nos miró, se acercó, y sin decir nada, se metió entre nosotras. Se acomodó entre mis piernas, apoyó la cabeza en el regazo de su madre, y puso su manita sobre la mía. Y entonces lloramos las tres. No de dolor. Lloramos por todo lo que no dijimos. Por los años desperdiciados. Por las ausencias. Por las palabras hirientes. Y también, por el milagro de estar ahí, juntas, de nuevo. No resolvimos todo esa noche. No hablamos de la casa, ni del futuro. Solo nos dimos permiso de sentir. Y en ese llanto compartido, algo sanó. Algo profundo. Algo que no se puede explicar, pero que se siente como un nudo que por fin se deshace. Antes de irse, Claudia me dijo, no tengo nada para ofrecerte, mamá. Ni dinero, ni estabilidad. Solo tengo esto. Y se tocó el pecho. Un corazón arrepentido, y unas ganas enormes de empezar de nuevo, si tú me dejas. Le respondí que el amor no se mide por lo que uno trae, sino por lo que uno está dispuesto a reconstruir. Esa noche, dormimos bajo el mismo techo. No como antes, pero con la promesa silenciosa de que estábamos listas, para intentarlo otra vez. No volvimos a vivir juntas. Y eso fue una decisión de ambas. Después de todo lo que pasó, entendimos que algunas distancias también sanan. Claudia encontró un pequeño departamento a las afueras, cerca de su nuevo trabajo. No era lujoso, pero era suyo. Me lo mostró con orgullo, como una niña que por fin se siente capaz. Me dijo que quería aprender a sostener su vida sin huir, sin depender, sin repetir lo que nos había roto. Y yo, le creí. No porque todo estuviera perfecto, sino porque, por primera vez, su mirada era honesta. Acordamos algo simple pero poderoso. Cada domingo, sin falta, vendrían a casa. Ella y la niña. Juntas. A compartir, a comer, a reír, a recuperar algo de lo que nos habíamos perdido. El primer domingo fue tímido. Claudia ayudó a poner la mesa, la niña dibujó tarjetas con nuestros nombres y yo cociné su platillo favorito. Nos sentamos en silencio al principio. Pero el aroma del arroz, la voz suave de la niña, los recuerdos flotando, poco a poco nos devolvieron la risa. Comimos entre anécdotas, pequeñas confesiones y algunos silencios cómodos. Como si el corazón estuviera reconociendo su propio idioma.
Con el tiempo, esos domingos se volvieron sagrados. No importa el clima, el cansancio o las noticias de la semana. Ellas vienen. Y yo espero. Preparo la casa como si fuera una fiesta, flores en la mesa, música suave, postre hecho con calma. No porque sea una obligación, sino porque ahora es mi alegría. Claudia llega más liviana. A veces con los ojos brillosos, otras con alguna pena, pero siempre con la intención de estar. Me ayuda en la cocina, me pregunta cosas que antes ni notaba. Y cuando me abraza al llegar, ya no es por costumbre. Es con verdad. La niña ha florecido. Tiene otra luz. Otra risa. Corre por la casa, me cuenta de la escuela, me pide que le cuente historias viejas. Me llama abue con ese cariño que solo nace cuando hay raíces profundas. Cada vez que la veo, me pregunto si sabrá cuánto me salvó. Cuánto me devolvió el alma sin saberlo. A veces la miro dormir durante las siestas domingueras en el sofá, y me repito que todo, absolutamente todo, valió la pena. Lucía también regresó poco a poco. Un día trajo un pastel, otro día se sentó con nosotras en el jardín. No pidió disculpas, y yo tampoco las necesité. A veces el amor vuelve en forma de gesto, de presencia, de silencio compartido. Ahora somos 3 generaciones sentadas a la misma mesa. Con diferencias, sí, con heridas también, pero juntas. Y esa es una palabra que durante mucho tiempo creí haber perdido. Hay domingos en los que no hablamos del pasado. Nos reímos, cocinamos, tejemos en el porche mientras la niña juega con las hojas del patio. Y hay otros en los que, sin planearlo, abrimos cajones viejos de la memoria y lloramos un poco. Y está bien. Porque ahora sabemos que llorar no es romper. Es limpiar. A veces pienso que no sé cuánto tiempo me queda. Pero cada domingo que llega es una especie de regalo. De confirmación de que algo hicimos bien. De que el amor, aunque tarde, sí puede volver a casa. Y cuando la tarde se va y la casa queda en silencio otra vez, no me siento sola. Me siento llena. Porque el eco de sus voces, sus pasos, sus risas, se queda. Y eso basta para que el lunes empiece con luz. Esa mañana me desperté con una idea en la cabeza. No era una fecha especial, ni un aniversario. Solo sentí una necesidad profunda de marcar algo. Un cierre. O quizá, un nuevo comienzo. Salí al jardín con la pala pequeña en la mano, esa que había usado mi esposo por años para cuidar sus rosales. La tierra estaba húmeda por la lluvia de la noche anterior. Me arrodillé con cuidado, sentí el olor a barro, y comencé a cavar con calma. La niña me miraba desde el porche, curiosa. Claudia, sentada a su lado, sonreía en silencio. Cuando terminé el pequeño hueco, saqué una maceta que había guardado hacía tiempo. Era una flor sencilla, pero fuerte. De esas que crecen sin pedir permiso, que se doblan con el viento pero no se quiebran. La planté en ese rincón del jardín donde siempre pega el sol de la tarde. Me quedé ahí un momento, con las manos llenas de tierra, respirando hondo. Y cuando la niña se acercó y me preguntó, ¿por qué plantaste esa flor, abuelita? Le respondí, porque incluso después de la tristeza, la vida vuelve a florecer. No era solo una flor. Era un símbolo. De todo lo que fuimos, de lo que perdimos, de lo que conseguimos reconstruir. Era mi manera de decir, aquí empieza algo nuevo. No sin cicatrices, no sin memoria, pero sí con amor. Con raíces más firmes. Con ramas dispuestas a dar sombra. Claudia se acercó y puso su mano sobre mi hombro. No dijo nada. No hacía falta. Entre nosotras, las palabras ahora sabían encontrar su momento. La niña pidió regarla. Trajo su regadera verde con dibujos de mariquitas y mojó la tierra con cuidado, como si supiera que lo que estaba ahí no era solo una planta, sino un pedazo de nuestra historia. Las gotas resbalaban por las hojas y el sol empezó a salir entre las nubes. En ese instante, supe que ese jardín, que una vez fue símbolo de soledad, ahora volvía a ser hogar. Nos quedamos las 3 ahí, en silencio, juntas. El viento movía las hojas, las palomas paseaban cerca, y yo sentía dentro de mí una paz que no conocía desde hacía mucho tiempo. La paz de quien no necesita más que presencia. De quien sabe que, a pesar de todo, no fue olvidada. No fue inútil.
No fue descartada. Fui raíz. Fui refugio. Y ahora, era flor. ¿Y tú? ¿Crees que el amor puede renacer incluso después de una traición? ¿Después de sentirse desechada por alguien a quien se dio todo? Y si hoy estás viendo esta historia con los ojos llenos de recuerdos, si alguna vez entregaste tu casa, tu vida, tus fuerzas, y aún así te llamaron inútil, escucha bien estas palabras. Tú no eres un estorbo. Tú eres cimiento. Eres ese abrazo tibio que muchas veces sostuvo un mundo entero, y aunque algunos hayan olvidado todo lo que hiciste, aquí no estás sola. Aquí te vemos. Te escuchamos. Y sobre todo, te honramos. Tu historia no se acabó cuando te hicieron a un lado. A veces, es justo ahí cuando empieza lo más bonito, cuando te das cuenta de que puedes recuperar tu dignidad, sin perder la ternura. Y cuando aprendes a florecer, incluso después del desprecio, hasta quienes te arrancaron del jardín vuelven a pedirte sombra. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y déjanos un comentario contándonos desde dónde nos ves. Aquí, siempre habrá un lugar en la mesa para ti. Hoy viste cómo, incluso después de haberlo dado todo, escuchó una de las frases más crueles que una madre podría oír. Pero ese dolor no comenzó ahí. Yo dejé aquí en la pantalla final un video donde vas a ver lo que pasó días antes, cuando solo buscaba un poco de apoyo, y recibió el peor rechazo. Haz clic ahí y sigue con nosotros, porque entender lo que vino antes hace que su vuelta por encima sea aún más poderosa. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender, secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran, y verdades que llegan cuando ya es tarde, o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.